Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este cuarto capítulo del videocurso de gestión emocional aplicado al scalping. Pues bien, una vez visto en anteriores capítulos qué son los impactos emocionales, el por qué se producen, cuál es el factor denominador común, que como ya vimos es el factor dinero, y dimos una pieza clave, que es la desvinculación del dinero, que todo trader esté en el proceso, esté en la etapa que esté, debe de aprender a superar para tener una mente estadística y no monetaria. Una vez visto todo esto, vamos a entrar más en detalle eh, con las emociones que nos van a generar todos estos impactos emocionales que ya hemos visto. Así que vamos a centrar este capítulo exclusivamente en hablar de las emociones para que el trader que esté escuchando se sienta identificado y empiece a aprender a detectar cuándo nos vienen esas emociones, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos, ya tenemos claro que las emociones juegan claramente en nuestra contra, nos son muy, muy perjudiciales, ¿de acuerdo? Entonces, que lo dicho, en este capítulo vamos a desgranar estas principales emociones y la importancia de aprender a detectarlas, entender el por qué estamos sintiendo esto y qué herramientas, que esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, veremos qué herramientas, más allá de la correcta mentalidad y de la desvinculación del dinero, qué herramientas prácticas podemos poner en marcha en cada una de nuestras sesiones para aliviar el impacto de estas emociones. En primer lugar, vamos a hablar del enfado, de la ira. El enfado se suele producir casi siempre que tenemos un stop o que tenemos una sucesión de stops, que las cosas no nos están saliendo como queremos. Eh, Diría que es la emoción más potente, ¿de acuerdo? Y es la que nos hace ir y perder más el control en nuestras sesiones, lo que nos lleva a todo esto que ya hemos visto, de saltarnos el plan de trading y empezar a hacer actuaciones que no casan con nuestro plan, ¿de acuerdo? Es importante saber, muy importante saber, aunque no nos demos cuenta, que cada impacto emocional de verdad nos impacta. ¿De acuerdo? Y no caer en la falsa creencia de, no, bueno, a mí un no-fill no me molesta, a mí un stop, bueno, lo asumo, tampoco me molesta demasiado. No, impacta. A algunas personas les impactará más y a otras les impactará menos. Pero la emoción de enfado, de ira, es una sensación que está muy presente cuando las cosas no salen bien, ¿de acuerdo? La desesperación está muy unido al tema del enfado. Por ejemplo, cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien o que incluso estamos haciendo las cosas bien, pero caemos en stops, esto desespera mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos asociado que si hago las cosas bien, tendré buenos resultados. Y en el scalping esto no funciona así. ¿Por qué? Porque el scalping, como todos sabemos ya, es un oficio que está basado en probabilidades. Quiere decir que si yo hago un trade perfecto dentro de mis parámetros, ¿de acuerdo? Cumple todos los requisitos para ser un trade perfecto, hay un porcentaje de que sea stop. Por ejemplo, si mi fiabilidad es del 70% con trades perfectos, debo de asumir que un 30% de esos trades, entre comillas, perfectos, van a ser stop. Y esto no nos tiene que desesperar. Nosotros, por ejemplo, supongamos que nuestro riesgo máximo diario viene dado del resultado de dos stops. Es decir, si en la sesión tenemos dos stops, aparcamos la operativa hasta el día siguiente. Es una forma de proteger nuestra cuenta. Bien, podemos haber hecho una sesión absolutamente perfecta a nivel de lectura gráfica, a nivel de gestión monetaria, incluso a nivel de mentalidad, y acabar el día con dos stops. Porque vuelvo a lo mismo, es un oficio basado en probabilidades. Y esto desespera muchas veces. El ver cómo tú haces bien el trabajo, que tú has estado tranquilo, has aplicado las herramientas que veremos más adelante, y que el día es rojo, esto desespera muchísimo. Entonces, hemos de entender que los días que hemos hecho las cosas bien y el resultado no ha sido positivo, en dólares, estoy hablando de dinero, ¿vale? No nos tenemos que desesperar. Entra dentro de la normalidad, ¿vale? Porque vuelvo a lo mismo, es un oficio basado en probabilidades. Si dejamos que la desesperación nos embargue y tome el control, volvemos a lo mismo. Ya no vamos a leer las cosas de la misma manera y tomaremos malas decisiones. El aburrimiento. Muchas veces el trading es presentado
para gente que no conoce o gente más novata, como una profesión de adrenalina pura. De que ganamos mucho dinero, perdemos, ganamos y que, bueno, que es todo como muy dinámico. Bueno, esto en cierta parte es así. Hay días que son muy dinámicos, pero hay otros días en los que la sesión es muy aburrida. ¿Por qué? Un poco esto lo comentamos en un capítulo anterior, de que hay días que el mercado no está para nosotros. ¿Por qué? Pues porque ese día el mercado, por la razón que sea, está completamente lateral y sin volatilidad. En días así es muy complicado encontrar buenas entradas que cumplan fielmente nuestro plan de trading y nuestro sistema. Es complicado porque no van a dar, o sea, porque no se van a dar prácticamente oportunidades. Esas sesiones se suelen volver muy aburridas porque pasas valores y pasas y vuelves a pasar, estás toda la sesión pasando valores sin encontrar nada. Hemos de ser conscientes de que este aburrimiento tiene consecuencias, porque lo que puede llegar a provocarnos es que se va acercando el final de la sesión, no he hecho nada y he de hacer algo, he de entrar en algo, no voy a acabar la sesión sin haber operado. Esto es un error de base, ¿vale? Porque el hecho de que estemos delante de los monitores mirando gráficas y analizando, eso es operar. O operar no es meter una entrada, ¿de acuerdo? Entonces, este aburrimiento muchas veces nos puede añadir presión porque tenemos que encontrar algo, entre comillas. Y muchas veces cuando adoptamos esa mentalidad debido al aburrimiento, lo que nos va a provocar es que como queremos entrar en algo, vamos a bajar la calidad del trade. Vamos a perdonar muchos parámetros. Y eso, evidentemente, lo que va a provocar es que el porcentaje de que ese trade sea stop sea mayor que si la operación es perfecta. Si bajamos calidad, el porcentaje de fiabilidad es menor, ¿vale? Eso es de cajón. Entonces, el aburrimiento es una cosa que debemos de tener muy presente, que vamos a pasar por muchas sesiones que van a ser aburridas y las tenemos que saber gestionar. La euforia, ¿vale? Porque por lo general aquí hemos estado hablando de emociones entre comillas malas. Hablamos de desesperación, de aburrimiento, de ira, de frustración, de ansiedad, etcétera, etcétera. No solo las emociones malas, entre comillas, son malas para nuestra operativa. Las emociones buenas, entendido buenas como la euforia, también son nocivas. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando un trader que se encuentre en una etapa más inicial del proceso para convertirse en profesional, cuando encadena una serie de sesiones que le han salido bien, bien por buena praxis, bien por suerte, por una cuestión de probabilidad, muchas veces entra en un estado de euforia. Y este estado de euforia muchas veces lo que nos puede dar es un exceso de confianza. Es creerse más de lo que soy. Y en lugar de operar con los 5 sentidos con plena concentración, como ya me creo más de lo que soy y creo que ya soy un trader profesional, que ya me voy a ganar la vida, esto nos puede llevar a desviarnos, a un exceso de confianza y sobre todo a cometer un error que yo creo que todo el mundo comete en algún momento del proceso, y es empezar a hacer lo que se conoce como cuentos de la lechera, que es empezar prorratear, a prorratear, más que prorratear, esa pensar que los resultados obtenidos en estas últimas 2 semanas buenas ya van a ser para siempre. Y empezar a pensar, siguiendo a $100 de riesgo por operación, estoy haciendo, yo qué sé, $1000, ostras, si voy a $500 por operación, voy a hacer $5000. Es el momento de subir. ¿Vale? Entonces, ese exceso de confianza lo que provoca muchas veces es que queramos acelerar el proceso cuando todavía no estamos preparados. ¿De acuerdo? El sentimiento de injusticia. Este sentimiento de injusticia, todo trader que tenga un mínimo de experiencia y que esté escuchando este videocurso, entenderá que se da muchas veces cuando, por ejemplo, se produce un no-fill. ¿De acuerdo? Caray, es que es injusto, he hecho bien mi trabajo, he analizado bien la gráfica, he analizado bien el activo que iba a operar. Y justo cuando iba a entrar, el precio se me mueve tan rápido que se me va. Es injusto, me merezco este profit. Esa sensación de injusticia hemos de tener mucho cuidado porque nos puede alterar, ¿vale? Buscando el resarcimiento rápido. Quiero decir, se nos ha escapado una operación por mala suerte, y queremos recuperar ese beneficio no ganado. Entonces vamos a buscar rápidamente, con cierta ansiedad,
un nuevo valor en el que hacer una entrada para tener el profit que nos merecemos, ¿vale? Es una emoción que debemos de tener muy presente y que debemos de saber controlar. La frustración en el camino del scalper, cuando está en el proceso, la frustración es una cosa que aparece en numerosas ocasiones. Cuando no nos salen bien varias operaciones, cuando hemos tenido una mala semana, cuando una operación era absolutamente perfecta y ha fallado, cuando llevamos varios meses intentándolo y vemos que no llegamos a progresar, que hay ciertos errores que seguimos cometiendo, sobre todo a nivel emocional, porque los errores técnicos se corrigen rápidamente. Los errores emocionales son más complicados. En primer lugar, son más complicados de detectar y más complicados de ir y poner solución. En el tema de las soluciones y de las herramientas entraremos en el siguiente capítulo. Entonces, la frustración es una cosa que debemos de saber eh, detectar y aplacar, ¿vale? Porque nunca vamos a ser buenos traders, buenos scalpers, si en las sesiones estamos frustrados. No vamos a poder operar correctamente. ¿De acuerdo? Pero aquí. La ansiedad. La ansiedad es una emoción, un sentimiento que vamos a, a sentir muchas veces, tanto en sesión abierta como fuera de la sesión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, durante la sesión, lo que es el FOMO. El FOMO, para el que no lo sepa, es el Fear of Missing Out. Es decir, miedo a perdernos algo. Por ejemplo, esto se suele dar muchas veces gente que opera a través de chats o que opera en comunidades. Alguien suelta una idea, cuando me refiero a una idea, me quiero decir a un posible trade y varias personas deciden tomarlo y tú tienes la duda porque no te acaba de cuadrar con tu sistema, entro o no entro, ¿qué hago? Entro o no entro. El FOMO es el miedo a perderse ese beneficio que otros están obteniendo. Esto muchas veces nos puede llevar a, por no querer perdernos un potencial beneficio que otros sí van a coger, entrar en esa operación. Y muchas veces esa operación, al no casar con nuestro sistema, pues digamos que tiene más probabilidad de llegar a ser stop, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de ansiedad también se produce, por ejemplo, cuando no encontramos nada, con el aburrimiento, cuando las cosas no nos salen bien. Entonces, es un estado, no solo debemos de aprender a detectarlo, sobre todo debemos de tener herramientas en la mano para neutralizarlo de la manera más rápida posible. Y hay herramientas, que las veremos más adelante. Y por último, otra emoción que está muy vigente en los scalpers, pues tristeza, depresión, dudas. Cuando tenemos una serie de objetivos que queremos alcanzar, me refiero a meses vista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un primer objetivo de aquí a 6 meses es dejar de perder dinero, mejorar mi fiabilidad e ir mejorando poco a poco mi profit factor para ver si consigo una esperanza matemática superior a 1 que me haga rentable, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando vemos que no alcanzamos esos objetivos, evidentemente nos embarga la duda, nos embarga la tristeza y nos embarga la depresión. Esto provoca muchas veces que el scalper entre a las sesiones con la moral baja o que entre con una mentalidad que no es la adecuada. Tengo que decir que, y esto yo lo he visto en mucha gente, que muchas de esas depresiones o dudas o tristezas que se generan por la no consecución de objetivos vienen dadas o sea, por marcarse objetivos que no son reales, que no son realizables. Por ejemplo, alguien que hoy empieza en el scalping, no se puede marcar un objetivo de a 3 meses estar generándose un sueldo de, yo qué sé, $2.000 al mes y ya de ahí ya sacas un sueldo. ¿Por qué no puede marcarse ese objetivo? Porque no lo va a conseguir. Y si no lo consigue, lo que se va a generar es un montón de dudas del estilo de, que es una duda que suele aparecer mucho en la gente que no consigue los objetivos. Esto es imposible. Esto está hecho para que la gente pierda dinero. No es posible vivir del trading, no es posible vivir del scalping. No es así, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay un camino que hay que ir siguiendo poco a poco, con calma y con paciencia.
¿De acuerdo? Pues bueno, estas son las emociones. Hay más emociones, hay muchas más emociones, pero yo diría que estas son las emociones que debemos de vigilar más de cerca y sobre todo son las emociones a las cuales hemos de saber ir y poner herramientas que estén a nuestro alcance para neutralizarlas y que no tomen el control en las sesiones, ¿vale? Y que nos provoquen malas praxis, que operemos de una forma que no es la adecuada en un estado de serenidad y de tranquilidad. Y son emociones que hemos de tener marcadas muy, muy, muy de cerca. En el siguiente capítulo ya nos vamos a meter de lleno en las rutinas, en qué podemos hacer tanto antes de la sesión como después de la sesión para tener muy, muy marcadas y seguir muy de cerca todas estas emociones para que no tomen el control y ser nosotros los que siempre en un estado de tranquilidad y de serenidad, que estemos siempre frente a los monitores con ese estado. Nos vemos en el siguiente capítulo.